Una vez más me voy a retractar, pero no me puedo hacer mucho cargo de esto porque es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Yo dije que las temperaturas no estaban bajo cero. Sí. Bueno, me retracto. Es 1,4 bajo cero la ¿En temperatura serio? en este momento en la ciudad. Lo que pasa es que venimos de 4, 5, 6, 8 bajo cero de sensación térmica, con lo cual esto nos parece como un veranito joda, claro, incluso. Pero no, la temperatura en este momento en la ciudad es de 1 grado 4 décimas bajo cero, es lo que registra o es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Pero bueno, está tolerable. Está tolerable, sí, pero al lado de lo que fue, ¿sabes qué? Esto es la panacea. No, tampoco. No te pases de optimismo. Bueno, es viernes, déjame. Bueno, estamos con Diana Balbín, aquí, consejera escolar de Unión por la Patria. Bienvenida, Diana, y gracias por venir. Bueno, buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Que ya nos dimos cuenta que arranca temprano, así, full, con el teléfono Sí. y arrancando a trabajar todos los días, así, sí. Sí, casi todos los días porque dejo a mi hijo mi hijo más chico a las 7. Claro. Así que bueno, ahí aprovecho y ya arranco Claro. tempranito. Tempranito. Sí. Y el teléfono está allá. Sí, a veces depende de los días. En general sí hay siempre mucha actividad y... Claro. Y sí, eso porque es así, coincide con el comienzo la de... mañana temprano, la tardecita, por ahí, Claro. cuando no está abierto el consejo escolar, Claro. o aún abierto el consejo escolar, lo más rapidito, por ahí lo más operativo es el celular, aunque después Claro. uno refuerce con otras herramientas. Bien. Desayuno en familia, tranquilo, con un trámite, ¿cómo es? Sí, desayunamos, y los más grandes se van en cole a la escuela, Ajá. Darío sale para el trabajo y yo lo llevo al más chiquito en el auto a la escuela, Claro. que va a la escuela 11. Bien, tenés uno en primaria y los otros Y dos los ya. otros dos en secundaria, sí, Claro. Bien, ya adolescentes. ya adolescentes. Bien, Con todo padeciendo un lo que poquito eso la cosa. implica. Podemos hablar en otro momento de Sí, cómo no. padres y adolescencias. En otro momento. En otro momento. Sí. No estoy preparada para esa nota. No. No, bueno, pero No, nunca lo nosotros vas a hacemos estar, catarsis, son- claro. No Claro, queremos espolear, pero... No le quiero spoilear. La única. No, estamos más o menos atravesando los tres por la misma situación, padres y adolescencias. Bueno, Diana, esta semana, a ver, y se habló muchísimo en función de esta ola polar que afectó a todo el país. Argentina fue el país más frío del mundo, o sea, arranqueamos en un montón de cosas y en esta también. Y obviamente se ponía en duda o se cuestionaba el tema de la no suspensión de clases, las escuelas tenían que estar abiertas. Bueno, vos hiciste un posteo al respecto. Sí, en relación con eso, algo muy general, sacado de esta coyuntura muy puntual que tiene que ver con el clima, Sí. uno lo que intenta desde el lugar en el que está trabajando todos los días es trasladar la mayor cantidad de información posible para que la mayor cantidad de personas tengan herramientas para poder opinar en un momento y en una coyuntura más general de nuestro país, en donde la violencia está muy a flor de piel, Sí. la opinión por ahí con falta de herramientas para poder pensar las situaciones está, y también las redes sociales hacen que estemos muy atentos a los idas y vueltas y cómo se van conformando opiniones. Entonces, a mí me pasa, lo vengo tratando de hacer, no a mí sola, pues un conjunto de compañeros en esa preocupación, de bueno, desde el lugar de responsabilidad que uno ocupa, ir trasladando a la comunidad, en este caso de Tandil, algunas herramientas para que pueda pensar las situaciones y tenga en sus decisiones algún tipo de certeza o que no sea, bueno, porque me dijeron. No, claro. ¿no? Entonces, en el caso puntual de ayer, sí había una profunda preocupación, porque es cierto que uno está en conocimiento de que mucha gente en Tandil y en todo nuestro país no la está pasando bien con el frío. Y la opinión sobre las escuelas, especialmente la escuela pública, está como en manos de un montón de personas, de actores con distintas intenciones, algunas muy bien intencionadas y otras Sí. por ahí no tanto. Entonces, un poco mi intención, que tampoco fue tan pensado, la verdad que fue súper espontáneo porque yo misma estaba decidiendo como mamá, porque mi Claro. posteo fue más como mamá, Claro. de un alumno pequeño, que aparte estaba con un poquito de dolor de garganta. Yo digo, bueno, puede no ir a la escuela porque está habilitada la no pone falta, asistencia claro. en una política también de cuidado. ¿Qué hacía? Entonces ahí, porque yo lo hago, ni bien me levanto pensándolo y sabiendo que otras mamás están en esa, Claro. otras familias. Entonces yo digo, yo puedo hacerlo a esto, ¿no? Yo puedo, queda en casa, queda cuidado, pero otras familias no.
No. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no trasladar eso? Mamás, siéntanse seguras que las escuelas tienen algunos dispositivos que permiten el cuidado de los alumnos. Y en esas situaciones las decisiones se toman en ese sentido. Claro. Digamos, la posibilidad de atender una situación de altísima preocupación que tenía que ver con el clima, Sí. puntualmente con la temperatura. Sí. Y bueno, ¿y cómo hace uno para resguardar el más preocupa, que es el más vulnerable? Entonces mi idea era decir, bueno, y seamos un poco también cuidadosos de lo que le pasa al otro, que no todo el mundo vive ni tan bien ni tan mal como uno. Claro. Entonces es empezar a atender unos lazos y palabras más amorosas que odiadoras, que es lo que todo el día nos está atravesando. Sí, bueno, un poco de... Ustedes decían empatía hoy, yo creo Sí. que eso hay que ejercitarlo desde todos los lugares, fue esa la intención. Bueno, que terminó redundando en un montón, para mi felicidad, digamos, de un montón de acompañamiento y del reconocimiento. Eso es así. Y un montón de docentes lo dijeron, un montón de familias lo dijeron y alumnos también. Sí, fue muy esclarecedor en ese sentido tu posteo, que se nota que fue bastante espontáneo y que fue sentido y que se nota claramente cuál fue la intención. Porque ciertamente también... uno vive encerrado en la suya, se cree que la situación por la que uno atraviesa es la general, pero estamos viviendo en una sociedad muy fragmentada, y lo que me pasa a mí seguramente no es lo que le pasa al resto. Hay personas que están mucho mejor, hay personas que están mucho peor. En ese sentido tu posteo vino a poner las cosas en claro. Quienes podemos darnos el lujo de dejar nuestros hijos en la casa porque alguien los va a cuidar o porque van a estar calentitos, van a tener un lindo desayuno, bueno, no lo mandés. Sí, también haciendo hincapié en eso. No tenemos que acostumbrarnos a decir, bueno, tengo ese lujo, debiera ser un derecho. Claro. Y en Claro, mi no- caso y en el caso de muchas personas trabajamos para que eso suceda. Sí, no es La un realidad de privilegio, hoy eso claro. no es un privilegio, no, Sí, claramente tampoco sí. está bueno, pero bueno, lo cierto es que la realidad de Es hoy la nos dice realidad. eso. Hay familias que no están llegando y eso se observa en las escuelas y te lo dicen los cocineros en los comedores, te lo dicen las directoras con sus preocupaciones, las auxiliares, digamos. Hay un clima que hay que atender porque hay mucha gente que no la está pasando bien. Y además hay una realidad, los chicos, hay muchísimos chicos que están más calentitos en la escuela y más seguros también en la escuela, ¿no? Y además tienen un plato de comida asegurado en muchísimos casos o un desayuno o una merienda, un refuerzo. Calentito, algo calentito en la panza, digo, no olvidarse de eso Sí, también. sí, también por ahí, y aprovecho este espacio para compartirlo, ya hay escuelas que están organizadas en función de sus posibilidades, digamos. Claro. Yo no soy una desconocedora de las dificultades que tenemos todos los años con calefacción, que es cierto que se viene mejorando, pero estamos trabajando todo el tiempo y siempre surgen emergentes. Entonces, cuando uno dice que las escuelas se abren en las condiciones posibles y garantizando esas cuestiones de calefacción. La escuela que no tenía un aula calefaccionada o las escuelas en las que estamos trabajando su instalación, no eran las escuelas que estaban abriendo las puertas porque estamos nosotros conociendo eso. Pero la verdad, y eso también para nosotros es una preocupación lo que falta, pero todo lo que está, que es lo que no se escucha, que está bien que no se escuche, porque Está bien, si, sí. yo no tengo problema, la mayoría de las escuelas están, digamos, En con un condiciones. montón de situaciones resueltas. Claro. No quiere decir que cuando hacen 6 grados bajo cero de manera continuada, sí. la calefacción en buen funcionamiento, lo que te pasa en tu casa. Claro, sí. El mismo calefactor que No da tenés abasto, acá, no te no podés calentar, calefacciona. no, claro. También en eso los equipos directivos y nosotros como consejo estamos tratando de decir, bueno, cómo nos organizamos en esto, que debe ser excepcional porque es una cuestión climática y va a pasar. Sí. Pero bueno, organizar de la mejor manera posible y una parte tiene que ver con la comunicación, bueno, y el trabajo cotidiano siempre. Hablabas de instituciones educativas donde se estaban llevando a cabo obras, una de ellas es Técnica 2. Escuché en una entrevista a un medio local, bueno, haciéndote cargo también, digamos, como funcionaria, de las modificaciones que se tuvieron que hacer sobre la marcha y, bueno, buscarle alternativas y cómo la comunidad también acompañaba, ¿no? La comunidad educativa de la Escuela Técnica 2 y eso me parece súper interesante. Ahí se están llevando a cabo obras que tienen que ver con la caldera. Es un edificio enorme y de muchos años. Sí. Y que yo decía en esa nota, también nosotros como consejo, y es una política de trabajo y de propuesta siempre, el tema de los mantenimientos de los sistemas de calefacción, Claro. que son dificultosos de hacer y de sostener en el tiempo. Pero sí, hay
digamos, con todo el trastorno que implica realizar este trabajo en este momento, se está avanzando en la reparación de calderas, en la colocación de algunos aires acondicionados y también con la preocupación y el trabajo de la comunidad educativa a través de sus profesores muchas veces, algunos proveedores que tenemos ahí con conocimiento bastante fino del lugar. Así que esperamos a la brevedad que tengamos ahí una posibilidad de resolución medio integral, de que ya todo el edificio quede calefaccionado y de manera permanente, ¿no? De que le dé continuidad y que nos dé tranquilidad de cara al invierno del año que viene, que es lo que nos viene sucediendo con las intervenciones, especialmente de gas, en las instituciones educativas, que han sido varias, que todas nos han tenido ahí como dando explicaciones y demás, porque es algo que te surge en la emergencia. Lo que uno trata de trasladar, digamos, y yo la otra vez lo hacía mención, bueno, uno no hace 2 días que está, entonces hay un cúmulo de responsabilidad y también de conocimiento en lo que ha ido sucediendo en el último tiempo, y es, cuando tenés dificultades, siempre las obras de gas llevan mucho tiempo y no siempre están vistas las situaciones más técnicas a tiempo. Entonces vos podés tener la mejor voluntad de resolverlo y hay otro montón de actores, que está bien porque tiene que ver con la seguridad de los quienes habitan los edificios. Sí, en ese sentido Camusi es muy estricto. El lugar ha sido, bueno, insistente, digo, nuestro lugar es Unión por la Patria, frente de todos, digamos, de lo que tenemos como representación y reclamo histórico hacia las políticas del Consejo Escolar, que ha sido históricamente conducido por una fuerza que no somos nosotros. Ha habido un reclamo de, bueno, ordenar un poco eso, y la verdad que con los tiempos que lleva se ha ido avanzando y te da tranquilidad para el año que viene. Claro. Así yo espero que se esté en ese camino. Ha habido mucho recurso disponible. No estamos teniendo, que también eso es importante, en esta situación, problemas presupuestarios para dar respuesta. Claro, eso te iba a preguntar. Son los tiempos que, bueno, y es de mucho acompañamiento, de mucho respeto, ahí sí, a las preocupaciones, al malestar que se produce en las comunidades educativas, porque son muy atendibles, pero bueno, después tratando de poner en valor, bueno, esto se hizo y nos quedamos todos tranquilos. Claro. ¿Verdad? Se hizo pensando en que el año que viene después hay otras obras que uno puede decir, también. bueno, se pueden planificar y no es que ya, pero cuando es el gas es ya porque es una situación de Tal riesgo. cual. Hay otras obras que se pueden planificar y las escuelas tener sus tiempos para organizarse. Claro. Nos fuimos metiendo en el tema presupuestario y tenemos que hablar del fondo educativo, que es una plata que le llega mes a mes, cada cuánto llega al municipio de Tandil para destinar a establecimientos educativos o a todo lo que tenga que ver con la educación. Bien. También ahí voy a ser como precisa porque estamos en un momento en donde el Estado Nacional está desfinanciando la educación pública y otros muchos sectores. Una de las leyes que está en discusión es la Ley de Financiamiento Educativo. Sí. El Fondo de Financiamiento Educativo está incorporado en un marco normativo nacional que viene acompañando la extensión de la obligatoriedad de la escuela secundaria y demás. Y es una de las leyes que estamos mirando con mucha atención porque cambiando un articulito, como pasó hace muy poquito con el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, ya ha dado muestras el gobierno nacional de Javier Milei que puede modificar el artículo y desfinanciar o sacarnos a nosotros los docentes, entre otras cosas, parte de nuestro sueldo. Fondo educativo está ahí, es una partida que por ley llega a los municipios de parte de la provincia y que llega por goteo, se dice todos los días hábiles, llega un poquito, con una proyección anual que se discute en el presupuesto cuando presenta la propuesta de presupuesto cada municipio a su consejo deliberante, por ejemplo. En el caso de Tandil y de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, pero en el de Tandil, en relación con el año pasado, ha tenido un aumento en la proyección, digamos, de un 100%, digamos. Tiene lo que vino el año pasado, este año va a venir el doble. Se habla de alrededor, hay un presupuesto ya publicado que tiene que ver con 3.800 millones más o menos, que tienen que usar los municipios para el fortalecimiento de la educación en su ciudad. Sí. De eso, que es un total, hay un 40% que por ley presupuestaria deben destinarse a los edificios educativos, a la mejora, preservación, mantenimiento de los edificios educativos del distrito.
Y el otro 60 es de Y libre el disponibilidad. no es de libre disponibilidad, es abierto a propuestas. Podrían usar el 100% para infraestructura escolar, pero bueno, hay otras ofertas educativas que se sostienen y eso ya tiene que ver con las políticas públicas que ejecuta el municipio, los municipios en la provincia. Que lo decide No el- es de libre disponibilidad, lo no lo decide el debieran usar Ejecutivo. para cualquier cosa. Lo decide el Ejecutivo, abre un espacio de diálogo, de debate, decir, bueno, ¿a qué destinamos esta guita que nos queda? Capaz que entre muy poquitas personas Claro, del te iba a mismo decir, le pregunta el ejecutivo Consejo pueden Escolar. llegar a hacer eso. No hemos logrado, a pesar de Ajá. que con Rogelio hemos trabajado desde cuando Rogelio era concejal, creo que fue su primera ordenanza, 2014, una propuesta para democratizar un poco, no el uso, pero sí el pensar el destino, ¿no? Claro. ¿Quiénes tienen que pensar sobre el fondo educativo en nuestra ciudad? No se ha avanzado en esa democratización. Sí, lo que yo creo que hay por ahí un avance en el sentido de que muchos años nos ha pasado que hacían una obra, que todas las obras son necesarias, yo siempre lo digo, pero por ahí tenías una escuela muy, 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 muy complicada y por X cosa que uno no sabía, iba a fondo educativo acá. Sin meterme en otra cosa que no sea la infraestructura escolar por supuesto, con no. obras realizadas. Después hay un mundo para hablar. Pero bueno, en ese sentido yo creo que, y resultado también de mucho trabajo y también del acompañamiento que hemos tenido con los medios, en la posibilidad de decir, bueno, esta plata está, se han podido por lo menos visibilizar lo que son prioridades para el distrito sin que siempre suceda, que no te consulten, no digo a mí, sino por ahí institucionalmente. Sí. O que haya otros actores que viven día a día las escuelas y que desconocen por ahí por qué se decide una cosa u otra. Sí hemos puesto el grito tan fuerte a veces que, bueno, hay cosas que no pueden, la verdad, obviarse y que son notorias. Así que, bueno, de en tanto ese en sentido, tanto que pegaron unos gritos, decís. no sé si gritos, pero sí decir, marcar disconformidad de forma respetuosa, Obvio. dando muestras de trabajo. Y decir, bueno, si nosotros queremos una ciudad mejor y todo el tiempo estamos preocupados porque hay problemas, porque no es que a nadie le preocupe, porque todo el mundo habla cuando hay un problema en una escuela. Sí. Claro. Todo el mundo habla. Por suerte. Incluso el que no usa los recursos o usa de manera mezquina los recursos a veces. Bueno, en eso yo creo que bueno, se han llegado a algunos acuerdos y no estamos teniendo un tironeo tan fuerte con fondo educativo en la diaria. Sí, es cierto que no hay un espacio democrático para poder discutirlo y anticiparlo, porque lo ideal sería, uno dice, es el fondo que está llegando de manera, yo no sé si no es el segundo fondo más importante que recibe el municipio. Después de la coparticipación. Ese y después creo que hay algo que tiene que ver con obra pública, que también, sí. digo es todo Sí. entre comillas porque hay un montón de fondos que han ido desapareciendo en este Claro. contexto Claro. tan Sí. horripilante que vivimos. Nada, es algo que vos por ley sabés que hasta que mi ley no toque ese articulito lo vas a tener, te permite organizar. Claro. Sí, claro. De hecho, Planificar. desde abril hasta junio han ingresado casi la mitad correspondiente, digamos, más de 1.000 millones por fondo educativo. Ajá. Son cosas que tenés una mínima certeza, no es que te doy lo que quiero cuando puedo, uno más o menos se va organizando. Así que me toca decir a mí que esperemos que el gobierno nacional nos siga afectando y cortando fondos que nos permiten a nosotros trabajar, Sí. incluso al municipio, que absorbe gran parte de la política pública educativa que tiene el municipio, lo hace con el fondo Sí. educativo. Sí. Que también eso en su momento nosotros pusimos como una alerta. Estamos hablando Porque de la escuela idea de del fondo idiomas. Escuelas Digo, municipales. El fondo educativo viene a complementar lo que ya un ejecutivo, y no hablo de Tandil, sino en general, venía sosteniendo con recursos de su presupuesto. Claro. Eso de acá hace como mucho tiempo hacia atrás. Sí. Progresivamente lo que ha hecho el municipio de Tandil es ir reemplazando esas partidas. Muy lejos de ir incrementando con fondo educativo lo propio, ese esfuerzo propio que hace el municipio para sostener sus ofertas, Sí. ha ido reemplazando las partidas originales que te dan un margen. Es decir, si faltara el fondo educativo, yo no sé qué cosa quedaría en pie, no solamente de los recursos que podemos contar los establecimientos educativos de educación formal del distrito, Claro. en ese 40% Dependiente de que nos provincia, digamos. toque, ¿no? Nosotros tenemos recursos que vienen al Consejo Escolar, pero después todo lo otro también ha sido una preocupación, que bueno, por eso todos estamos esperando
al unísono que dejen de recortar desde el Estado Nacional las partidas que corresponden a educación. Sí, una de las tantas, ¿no? Siempre hablamos constantemente de esto, el recorte al subsidio al transporte, Sí. bueno, Ya con eso, con fondos afectados que Claro. directamente ni se tomaron claro, el tiempo de hacerlo por ley, sí. lo cortaron en los hechos. Pero se sigue recaudando, ahí El está año la cuestión. pasado, o bueno, esto de lo que fue ese conjunto de normativas, La que ley vino por bases. decreto de la ley bases, eso que uno dice, bueno, esa ley bases, que también está bueno conversarlo, ¿no? Implicaba que muchas partidas que eran discrecionales, que ya por el nombre uno dice, bueno, Sí, la discrecional, que sí, te las doy o no te las doy. Claro, yo Bueno, decido. mi ley ha decidido, no, Claro. no se las doy. Sí. Entonces ahí... Ha repartido justamente para la aprobación de la ley bases, Claro, eso afecta discrecionalmente. el funcionamiento de la economía de la provincia de Buenos Aires, si uno quiere, pero muy, muy concretamente en cuestiones que uno veía. Por ejemplo, y para volver a las escuelas. Sí. Antes había un Ministerio de Educación. Ya no lo tenemos, pero no solamente no tenemos el Ministerio de Educación, sino que cortaron, por ejemplo, para decirle a un papá que está escuchando, una mamá que forma parte de una cooperadora, se había hecho una política de fortalecimiento y formación de cooperadoras escolares que están trabajando maravillosamente en muchas escuelas, y eso también, si quieren, podemos hablar un poquito de eso, que había fondos. Vos conformabas la cooperadora y con el envío de fondos había partidas que vinieron en 2 y en 3 oportunidades a las cooperadoras que les ayudaban a arrancar. ¿No? Y ese arrancar era cambiar una mesada, hacer las cortinas, Sí, buenísimo. o cosas más grandes. Sí. Bueno, eso ya no está. ¿Qué tenemos de eso para ver el lado amable? Bueno, quedaron cooperadoras muchas conformadas. Claro. Gracias a ese incentivo que hizo un ministerio que Milei borró de un plumazo. Sacó. Sí. Y que no solo, eso no implica solo el nombre, sino desde lo económico significa un montón. Plata, Claro. y en esa plata es cuidado. ¿Quién cuida las escuelas? ¿Por qué dice el Estado Nacional que no le toca cuidar a las escuelas? En ninguna ley dice eso. No. Entonces, que lo diga un señor que justo por distintas circunstancias está ocupando el cargo más importante del país en un cargo ejecutivo, que es el de presidente de la Nación, que hable con tanto desparpajo. Y no solo eso, porque después tenés actores locales que lo repiten. Sí. Cuando alguien le va a decir, por decir algo, a un representante del Estado Nacional en el distrito, como puede ser Santa Marina, le venís a decir, bueno, y no, pues, a nosotros no nos toca. No. ¿Y no te toca nada? Claro. No, en la provincia. Nada. Claro. ¿No podés habilitar espacios de defensa de tus propios vecinos? Sí. Sí, Digo, o establecer por ahí, puentes con quien le toca, de mínima. O la misma persona que por ahí, con la mejor de las intenciones, tuvo una expectativa, también hay que habilitar eso para, bueno, y eso es información, es tiempo, es paciencia, y sobre todo son palabras que no tienen que estar cargadas de violencia. No. Así que bueno, no sé por qué vinimos hasta acá. No, bueno, porque estábamos hablando por de los fondos. exactamente, dinero que sigue recaudando el Estado y que no destina donde tiene que estar. Por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente, que los docentes no lo están cobrando desde que asumió Milei, básicamente. Así es. Provincia reemplazó una parte. Y eso tiene todo un sentido también porque viene asociado a otras cosas, porque uno dice, ay, siempre los docentes reclamando salarios, ya tanto no se dice por ahí. No sé si tanto no se dice. Sí, no sé. Pero bueno, el FONID tiene que ver con eso, con tener un piso salarial para toda la República. No todas las provincias están en condiciones, de acuerdo a las necesidades que tiene el trabajador, tener un piso salarial. De eso es responsable por ley el Estado Nacional. La Nación, claro. Aunque borre ese decreto, ese articulito de la ley de financiamiento en esa parte, es responsable de mirar a Argentina como un país en su conjunto. Junto con eso tenías partidas que iban a cada provincia para reforzar la infraestructura de las escuelas. Porque ¿qué decía el Estado Nacional cuando gobernaba nuestra presidenta, actualmente condenada de manera injusta, Cristina? Son leyes que vienen fortaleciendo la educación desde ese momento. Dice, bueno, vamos a hacer una ley donde el Estado Nacional asegure condiciones mínimas para que más gente estudie, más gente se reciba. ¿Y dónde lo van a hacer? En escuelas. Claro.
No alcanzan las escuelas. Claro. Bueno, había partidas presupuestarias que garantizaban ampliaciones o construcciones de edificios que respondan a esa ley. Sí. Había un ministerio, había partidas, ya no lo hay. Entonces, por ahí, esas cosas que tienen que ver con el salario docente, pero aparte con la educación de Con las todo condiciones, el país, claro. porque cada provincia por ahí está como medio a solas y con todas con las pocas posibilidades de afrontar. Sí, esto comenzó en los 90, digamos, ¿no? Cuando Menem decidió provincializar la educación sin entregar el presupuesto correspondiente. Tal cual. Bueno, Se ahora lo tiró tenés por la algunos que se han despertado hace 2 días diciendo, cada municipio podría hacerse cargo de la educación de sus ciudadanos, Sí. como si eso fuera deseable, posible, realizable. Claro. Y como si eso hablara de, no sé, borrar el sentir nacional, ¿no? De un plumazo, que eso no va a suceder en nuestro país. Esperamos nosotros que no que no coge, pero aparte hay datos muy concretos de la realidad que por más de que uno esté convencido, es irrealizable sin un esquema de financiamiento. Claro. Entonces, cuando uno habla de la Ley Nacional de Educación, de la Ley de Financiamiento Educativo, que reitero, tienen que ver con esa década en donde se apostó fuertemente a la educación pública, eso fue un intento de recuperar todo ese desastre que habían dejado con la Ley Federal de Educación. Claro. A mí me tocó ser la última egresada en Polivalente, teníamos el título nacional de cerámica, Claro. maestra de cerámica, digamos. No era el título nada más, sino todo un esquema que se desarmaba. Bueno, ahí vuelve a haber una ley nacional, vuelven a haber contenidos a nivel nacional, Claro. que son los núcleos de aprendizaje prioritario. Mira, me estoy acordando de... Una concepción federal de la Claro. educación. Sí. En donde vos decís, bueno, vos tenés un país, tenés una base, Claro. que lo podés pensar en el salario, tenés una base y cada provincia le pone, bueno, eso en lo financiero, pero también en los contenidos. ¿Qué Claro. aprende un argentino? ¿Por qué un argentino en La Quiaca tiene que aprender algo tan diferente a lo de la provincia de Buenos Aires o tan igual? Bueno, ahí está, que somos un país federal, amigos y amigas, y Claro. eso se Hola. tiene que trasladar en las leyes y respetar las leyes vigentes, porque Claro. aparte de sacar un montón de leyes, hay leyes que no se respetan. Claro. Bueno, ahí tuvimos un esfuerzo importante en lo presupuestario, en tener normativa y documentos que ayudaban, y eso por eso me acordé ahora de los cuadernillos. Había unos cuadernillos que llevaba a las escuelas que eran núcleos de aprendizaje prioritario, en donde estaba el marco como nacional. En eso, cada provincia planificaba y hacía sus diseños Claro. curriculares. Bueno, parece que estamos complicados en ese sentido. También. Vos hablabas recién de una década en la que se construyeron edificios y, bueno, se inauguraron universidades y todo, pero volviendo a lo que es la educación primaria y secundaria, tenemos un edificio parado ahí, el de la Escuela Técnica 3. ¿Cómo está eso? Así ahí le comentaba, ahí están todas las intenciones, la situación presupuestaria es re compleja. Sí. Si hay un compromiso de avance, o hubo o se expresó de parte también del municipio de acompañar el financiamiento, se está trabajando en un legajo y un pliego que estaría licitando la provincia de Buenos Aires, pero no tenemos mayores precisiones. Así que recién le decía que yo soy muy respetuosa en eso, cuando hemos tenido cuestiones concretas de poder mostrar en un papel, de un proceso administrativo que tiene que ver con una licitación, con un pliego, con lo que comprende, lo hemos comunicado. Hasta el momento no estoy teniendo yo más información. Sí, sería una irresponsabilidad dar anuncios. Nos pasó con Polivalente, nos pasó Un montón de veces. Un montón de veces, sí. De ver también que hay una coyuntura que cambió abruptamente. Sí. La verdad Sí. es esa. Las Sí. escuelas técnicas estaban, bueno, otra vez, capaz que es medio redundante. Y vamos No, a pero- aburrir, pero había conviene estaba remarcarlo. el Instituto Nacional de Educación Técnica, Claro. que también dependía, era parte del organigrama de educación de la Nación, que eso no se borra de un plumazo, pero se empieza a desfinanciar. Claro. Y se empieza a mirar todo con otros ojos. Sí, nosotros insistimos porque que no haya plata no es una parte de la explicación. No quiere decir que nosotros no sigamos diciendo que es una obra necesaria, siempre recuperando, ¿no?, las necesidades de las comunidades educativas y de nuestra ciudad, que es el recortecito que nos toca. Así que también decimos, cuando haya un dinero, que vaya para las escuelas en donde tenemos relevada la mayor necesidad. Claro. Técnica 3 es, porque está, sí se pudo reactivar la escuela de La Canal, por ejemplo, Sí. que era otra
esquema de contratación. Ujú. Y en eso, bueno, también eso para nosotros es una buena noticia en este contexto tan complejo para avanzar en obra pública. La Escuela de la Canal va avanzando y esperamos que los chicos tengan ese espacio. Pero bueno, ni bien de parte nuestra, ni bien tengamos información Lo van a fehaciente comunicar. que se Sí, pueda comunicar. uno lo ve con el sentido Lo común. seguimos viendo como una preocupación. Le falta muy poco, además. Uno ve que le falta muy poco, Sí. está ahí. Sí. A lo mejor no es tan poco, digo, Claro, en guita. Es A lo un mejor montón, es pero- un montón en guita, porque en los detalles por ahí va la Sí, mayor cantidad claro. de guita, pero Sí, uno yo lo no- ve y dice, qué picardía esto que se Yo va decía que deteriorando. fue algo muy, muy descomunal que fue pensado en su momento, venía asociado a 2017-2018. Ujú. Ujú. Por ahí uno piensa, deben ser escuelas que ni siquiera han pensado en terminarlas, porque es lo que nos pasó con los jardines, que pudieron terminar. Sí. A mí a veces me parece eso. Han hecho cosas que pensaban que nunca se iban a terminar y así actuaron. Los 3.000 jardines. Claro. Claro. Me parece que con el nivel inicial no fue como en los plazos más cortos. La situación de Técnica 3 siempre fue compleja porque quedó una empresa como vinculada ahí el primer tiempo. Sí, bueno, fue un lío porque se tuvo que llamar a licitación varias veces. Pero bueno, uno piensa eso, ¿no? Que hay gobiernos que pasan y dicen, bueno, vamos a decir que vamos a hacer 3.000 jardines, que total, ¿a quién le va a importar? Claro. Bueno, amigos, hay un montón de gente que le importa y que Sí. sepan que eso no se puede hacer otra vez porque nos pasan estas cosas. Ujú. Quedan obras inconclusas como la de Técnica 3, que recuperarlas es un montón. En de la Canal había quedado un cartel. Claro. El cartel, nada más. Sí. Cartel. Claro. Y la verdad que retomar esa obra, que yo ahí siempre le agradezco un montón a Rogelio, porque la verdad que sin esa participación y sin ese, lo vi yo en vivo, digamos, Ujú. de ir y de decirme, bueno, tienen que haber voluntad de los dirigentes locales para acompañar esas situaciones. Claro. Y Gestión. cuando haya recurso, que vaya ahí. Ujú. Claro. Prioridades. ¿Qué Se llama son eso. prioridades? Pero para eso la discusión democrática, ¿no? Volvemos También. al inicio y Claro. con los fondos que Sí. recibe el municipio, que anunció la adjudicación de obras de la escuela El Molino, de la primaria 25. Ujú. Y ahí no estarían Sí. tan de acuerdo. No porque no sea necesario, No, claro. sino Ayer lo escuchaba. Una cuestión por más la, política. la digamos. discusión democrática, o sea, llegar a un acuerdo entre Ayer lo escuchaba los yo a Darío. actores. Nada, muy familiar la cosa, pero en su rol también de dirigente y Claro. de alguien que está trabajando en un montón de situaciones. Y hablaba por teléfono mientras armábamos la cena. Y le decía a alguien que de hablar de no sé quién era. Y le decía, estoy hablando despacio porque estoy pensando qué palabras decir para que no haya ni un problema y que podamos llegar a algún. Y así que yo voy a hacer eso. Ok, Ayer dale. pensé mientras voy a hablar despacio. Bien. Eh, para no dejar de decir lo importante, Ajá. para no decir cosas que estropeen o que no tengan Que hagan validez, ruido. que sean Sí. por ahí cosas. Lo primero importante que hay que decir es que se van a hacer con fondos educativos y se van a hacer, y eso para nosotros está muy bien. Bien. Perfecto. Dicho esto, Que son obras que son necesarias. claro. También Ujú. Ujú. que el cambio de techo de la escuela del Molino es muy necesario y que implicaba algunas situaciones porque les afectaba el funcionamiento, ¿no? Una escuela Claro. que históricamente también es muy de allá del barrio de la Unión y que por Sí, ahí que no se cuesta sabe que bien la si es gente también Tandil o- visibilice la de la Sí, totalidad. sí. Está como medio allá, como, Sí. Sí, sí. perdón, es despectivo, pero No, pero sí. pasa Es eso, un ¿no? Es pensamiento una muy- escuela que visibilizarla Ujú. está fenómeno. Sí, porque hay una comunidad tenía que un asiste problema ahí. que no estábamos pudiendo resolver, por eso Ujú. también había un legajo pendiente. Después está, entonces, en ese sentido, se trabajó, me parece a mí, como a destiempo y sin las formas de comunicación y esto que decimos de conversación para anticipar, especialmente a las comunidades educativas, a las Claro. familias y a los propios docentes. Bueno, vamos a tener una obra. Claro. Claro. Entonces, nosotros Se podemos... tienen que organizar. Claro, tenés un tiempo para decir, bueno, y esto podemos hacer acá, podemos buscar este lugar, le decimos a esta familia que sabemos que apenas si llega a la escuela, que va a tener que llegar un poquito más lejos en un tiempito cuando esté la obra. Ujú. Bueno, Claro. todo eso nos sucedió.
Pero cuando hicimos todo lo posible, por lo menos de mi lugar, y con una muy buena repercusión, y esto quiero decirlo, de parte de la presidenta del Consejo Escolar, que es Carmen Núñez, de formalizarlo en las instancias que corresponden para darle curso en los tiempos que nos permitió el municipio, que fueron muy, muy, muy acotados, de darle formalidad y empezar a pensar el conjunto de eso. Bueno, está bien, le va a cambiar el techo, pero es una escuela. Claro. Y uno dice, bueno, Mientras si yo tanto, quiero arreglar el baño de mi casa y es el único baño, tengo que organizarme. Claro. Imagínate en una escuela. Claro. Así que bueno, en eso el reconocimiento para mí absoluto a las directoras y a las maestras de todos los servicios educativos de la zona, porque van a estar alojando a los alumnos. ¿Y qué hay en zona? ¿Dónde van a estar cursando los chicos? Centro Educativo Complementario. Está el Instituto 75, Claro. está El la ISER. Escuela 59, claro. Pero tenés distancias. Sí. Bueno, ahí están trabajando Claro. con toda la seriedad que merece el caso, a todos los que le corresponden, que no sería... el Consejo Escolar lo que tiene que preocuparse es por la cuestión de infraestructura y que si uno sabe que está esta dificultad, poder acompañar en los acuerdos para que se use otro espacio y en eso Claro. es acompañar al otro espacio para que los aloje. Claro, ¿no? claro. No es solo Sí. la obra, Que estén sino dadas las acompañar. condiciones. Organizar Así que eso en ya eso, es un lío. si es cuestión alimentaria, si son algunas reparaciones que estaban pendientes, en eso tratar de acompañar. Así que sí, está adjudicado, desconocemos por ahí en los tiempos, Plazos se y espera eso. y esperamos y estamos todos cruzando los dedos para que puedan iniciar y aprovechar el receso escolar de invierno para lo que es más estructural, pero bueno, lo cierto es que uno queda porque estamos en invierno, porque hace mucho frío, porque esto que dice Marcos, hay familias que van a tener que llevar a sus hijos un poquito más lejos o los propios nenes, Claro. pero bueno, en eso entendemos que ahí sí las políticas de cuidado de las escuelas van a hacer todo lo posible para que esos niños y niñas estén cuidados y todo lo que se viene trabajando. Y especialmente con mucho yo quiero decir esto, que también fue una preocupación y aprovecho de la Escuela del Molino. Les costó mucho que el municipio garantice que el transporte público tenga una frecuencia acorde a las necesidades educativas. Es una comunidad que siempre queda como con corridita. Sí. Bueno, y quieren eso que se había Como las escuelas conseguido no rurales hace también, tanto. ¿no? Sí, acá es que son colectivos de línea. Sí. Que también Sí, sí. sabemos que están Pero atravesando digo, una situación el transporte compleja. también es un problema para las escuelas. Tal cual. Bueno, que esas cuestiones que sí tienen que ver con miradas desde el municipio que le exceden al consejo, le exceden a la escuela, le exceden a las cooperadoras, bueno, se le den continuidad, se fortalezcan porque va a seguir funcionando transitoriamente la escuela en otros espacios. Ahí ya se acordó había un lugar alternativo posible que nos daba tranquilidad, digamos, con todo el esfuerzo que va a implicar Por parte de las familias. de todos. Sí, de los docentes, Pero bueno, y los docentes, de los con trabajadores. viendo en el horizonte en ese caso que va a haber una obra que está buena, que uno considera que no debiera ser en el invierno. Nosotros, la verdad, trasladamos hasta institucionalmente la preocupación. Es decir, es fondo educativo, lo tenés vos en la cuenta. Claro. No se puede esperar un poquito más. Claro. Y también a mí me toca decir, que yo lo he dicho en otras veces, que por ahí no, y sería lo que no iba a decir, que tiene que ver también con los calendarios electorales. Bueno, Va, claro, que ya claro nos dimos que sí. cuenta. Era lo que no iba a decir. Era lo que bueno, No, no, bueno, ya lo- está claro que la obra era O importante, no, que era porque necesaria, también, pero yo digo, porque esto uno lo plantea, digamos, Sí. yo no lo digo en un medio y después no lo digo en otro lado. ¿Por qué no esperar a que las temperaturas levanten un ¿qué poquito, le necesidad? das un tiempito más? No. La respuesta fue no, rotundo. Uno puede... Bueno, y no, ¿y por qué no? Claro, a ver, Explícame, fundamentame por porque qué a mí no. me convences. Si vos Claro. me decís por qué, y son argumentos porque se nos válidos, desvaloriza la yo me guita, pongo porque al si no la lado empresa, tuyo, claro. Claro. y fue muy escueto, ¿no? Pero a mí me gustaría que también el municipio se expida, o quienes están a cargo del uso del financiamiento educativo, porque lo que se traslada es, no, porque no sabemos si va a seguir habiendo fondo educativo. Pues bueno, si esa es tu preocupación, bueno, juntémonos todos los que estamos preocupados porque el fondo educativo llegue y traslademos eso, pero no se habla abiertamente de eso. Entonces uno puede especular que capaz que puede haber alguna otra Puede haber, razón, claro. o que bueno, que quieren hacer esto porque tienen una etapa, no sé, un plan de obras en algún lado. Que justo uno no coincide sabe. con los tiempos Sí. electorales, lo Que dije justo yo. te permite poner Hay- un cartel cuando estás cerrando lista. Claro. Lo cierto es eso. ¿Hay algún interlocutor para estas cuestiones en el Ejecutivo? Siempre por ahí tratamos, desde mi lugar en el Consejo Escolar, siempre contamos con la figura del presidente del Consejo Escolar como actor natural y articulador natural, Claro. así que para nosotros es Carmen Núñez, que es Sí. nuestra presidenta para
para las comunicaciones, qué sé yo, cuestiones de internet y demás. Hay cuestiones de internet que resuelve el municipio, entonces no estamos todos llamando a ver qué pasa con esto. Absorbe ella eso con distintas Pero para temas un poquito más profundos o candentes. Y después hay un ámbito que también está bueno, este espacio que se llama UEGD, Unidad Educativa de Gestión Distrital, que es el espacio que prevé la ley para que todos los actores preocupados y trabajando y con responsabilidad sobre la educación del distrito puedan tener un espacio democrático de consulta y de opinión, en donde también está sentado el municipio. Ahí está toda esta inspección, está consejo escolar, están los municipios, puede estar servicio local. ¿Funciona? Y eso ha funcionado históricamente con ausencia crónica del municipio, salvo, no y esto yo lo quiero poner en claro porque también es en esto, sí hubo una persona representante del secretario Mariano Martínez, estuvo participando de esa UEGD. ¿Cuando estaba en Juventud o...? Está como secretario, sí, quien estuvo mucho tiempo en Juventud. Así que en eso, y aprovecho para... No es agradecer porque es lo que debiera suceder siempre. Claro. Esa ausencia trae un montón de cosas. Claro, cuando es una presencia, ¿no? Aunque sea, bueno, en estas circunstancias, que por ahí es a destiempo y diciendo, bueno, no, esto no, o diciendo algo que después por ahí no se condice con lo que suceda, por lo menos tenés un interlocutor válido con todos. Si no termina siendo como... Nada, habilitando cosas que no debieran ser, que es el enojo. O cargar responsabilidad. Por ahí estando alguien sentado y dice, no, esto sí, esto es así, esto es así. Podés estar de acuerdo o no, pero tenés a alguien que te lo dice. Claro. Sí, una voz autorizada, ¿no? Sí, tal cual. Y que tenga responsabilidad. Porque no es cualquiera que venga a decir cualquier cosa que después no se cumpla. Claro. No, y la posibilidad de dialogar, ¿no? Fundamental. Que es el espacio de la UEGD. Claro. Que debería ser, claro. Por último, no podemos dejarte ir sin preguntarte cómo ves la cuestión política, cómo ves las elecciones, las inmediatas de septiembre y las nacionales de octubre. ¿Cómo analizás el panorama? Supongo que en tu casa se va a hablar bastante. Mucho. Uno, a lo mejor es un prejuicio, capaz que ni llevan el laburo a casa, pero uno entiende que por ahí sí. ¿Cómo lo ves? Llevamos todo a casa y tratamos de convencer, pero también tratamos de mantener la familia. Vuelvo un cachito a lo anterior, porque no solamente estamos con adjudicación, te voy a responder, pero con el tema de infraestructura escolar, en esa UEGD y en la misma situación que la Escuela del Molino, tenemos a la escuela primaria número 21, que en la última sesión ordinaria que tuvimos este miércoles, justito terminaba y nos avisó Carmen, porque así por ahí pasan, que ya estaba el decreto de adjudicación de una obra bastante integral en la escuela primaria número 21, también muy necesaria, pero con muchísima preocupación de mi parte y de por ahí todos los que estábamos en esa UEGD, de cómo sería tener la escuela en obra sin un lugar posible alternativo de funcionamiento. Así que bueno, también trasladar esto, está la escuela primaria 21 en un proceso similar. Ahí sin tanta certeza. La escuela primaria 21, la de Florentino Meguino, Villa Italia. Sí, Villa Italia. Bien. Sí. Así que bueno, también estaremos acompañando. Armando de qué manera, porque no tenemos muchas opciones ahí en zona. Mucha información se pidió, se puso en evidencia cuáles serían las posibles dificultades de cambiar un techo como la escuela 21. Con los accesos, bueno, con todo lo que significa eso. Con la cantidad de matrículas, secciones, que no es solamente la primaria 21, sino hay una parte de la escuela secundaria 2 en su anexo. Claro. Y también hay ofertas, creo que hay algo de educación de adultos. Uh-huh. Y lo último, que también tiene que ver con obras, todas en este invierno hermoso. Claro. También una obra necesaria, como muchas obras, que es en la escuela primaria número 1. Ajá. Ahí voy a hablar un poco más despacio. Bueno, porque estás más enojada. Es un tema complicado. No de enojo, sino para también uno ir... también es una obra integral, también tiene que ver con cambio de cubiertas. Nosotros hemos trabajado como consejo escolar en reparaciones o en trabajos sobre filtraciones que afectan el edificio. Es un edificio histórico que históricamente debiera haber tenido el municipio una partida, la gente que está preocupada por el patrimonio de nuestra ciudad y demás, que yo tenga recuerdo, y puedo estar equivocándome y me retracto, no ha habido partidas específicas para el mantenimiento de ese edificio, siendo que la fachada y que la escalera y que demás cosas...
Pues ahí sí, mucho más abruptamente que los otros, porque no teníamos ahí visibilizado como una urgencia, así como una necesidad, se planificó un cambio de cubierta en una escuela que tiene, no sé, creo que más de, tiene más de 600 alumnos, sí. En donde solamente la escuela primaria, pero también está ahí la escuela secundaria anexo 3011, en la partecita del costadito, de la puerta del lateral. Sí. Funciona 3 años, primero, segundo y tercero, de un anexo que forma parte de la escuela secundaria 1, que está en la escuela Gaiful. Claro. ¿Esto en periodo de clase? Eso, y déjame decirte algo, porque también hay algo que por ahí hay que marcar. Hay también ofertas de adultos funcionando en un montón de comisiones en la planta alta de ese edificio. Y esto nos enteramos, y ahí sí por los medios, porque cuando fue conversado en la UEGD, miramos todos como diciendo, ay, ¿y qué hacemos con esto, no? ¿Dónde vamos a poner todos estos chicos en el centro, sabiendo de dónde vienen? Que muchos vienen por el cole y claro, que los deja ahí. Así que bueno, eso sí salió por el diario. Porque cuando se habló en la UEGD se puso como posibilidad, se conversó, se vio medio complejo. Dijo, bueno, se va a esperar un poco para ver que en los tiempos de la licitación. Bueno, pues no. Pues si uno abre la página de licitaciones del municipio de Tandil, hay una apertura de sobres para esa obra prevista para el 11 de julio. Así que ahí, obviamente, que uno se pone a disposición de las comunidades, porque lo que uno marca es, cuando hay un problema, el malestar lo ataja el que está en la escuela. Y yo la verdad que lo he visto muy poco al Ejecutivo Municipal, especialmente los que trabajan con fondo educativo, dando explicaciones cuando hay un problema. La verdad que no sucede. Tenés las cosas, los avances que salen bien, siempre tenés una gacetilla o hasta la intención. Ahora, cuando las cosas se complican, los que terminan dando la cara son los directivos, las maestras que atajan el malestar, sí, y los que la sufren son todas las comunidades. Sí. Así que yo ahí sí pido que tengamos que no nos apuremos por cuestiones que no podemos explicar. Yo reitero, si a mí me pueden explicar por qué hay que cambiar techos en 3 aulas, con aperturas de sobre, que ya te implica un tercero, que es la empresa adjudicada, sin tener previsto siquiera, ¿qué le vas a decir a las familias del nenito que está egresando este año, que le vas a interrumpir? Porque no son obras de 15 días, ¿eh? No, claro. Estamos hablando de obras de 3, 4 o 6 meses, que se pueden pensar en etapas. Ahora, avanzar sin tener esa certeza, a mí me hace como un nudo en la panza que hasta que no sepa bien, no voy a hablar más rápido. Ok. Me río porque estoy muy preocupada. Sí, son 600 chicos. Sí, ya la espera, por ahí. De todos los barrios. Claro. Primaria 21, ya tenemos el proceso, la adjudicación, porque lo comunicó Carmen en la última sesión, no quedó en acta, pero leyó el decreto. Y la primaria 1, el 11 de julio, no sé, me parece. El viernes de la semana que viene, ¿no? 9, 10, 11, sí. Me pone muy en alerta estar diciendo esto en un medio, lo he conversado en otro lado, obviamente. Sí, bueno, y el 11 de julio veremos qué pasa, en qué momento le sacan el techo y de qué manera, sin vulnerar lo que tantos dicen preocuparse y se rasgan las vestiduras, que es la presencialidad cuidada, que no haya suspensión, que las maestras vayan a trabajar. Van a salir así que yo estoy muy preocupada para que todo eso nos permita una segunda parte del año, que no sea dar explicaciones de quienes no las dan. Bueno, quedó esa pregunta pendiente. La pregunta. Podés hablar rápido si querés, total con esto. Ya pasado esto. Dicho esto. Dicho esto. Sí, nosotros, bueno, en casa venimos militando con Darío desde que somos muy chicos. Sí. Y tenemos un grupo de compañeros que conocemos un montón. En el transcurso de todos estos años se ha sumado un montón de gente, ha adquirido de distinta forma nuestra militancia, pero siempre fue como, muy queriendo que la ciudad, la provincia, la nación, todo esté lo mejor posible. Porque nos interesa un montón de cosas, como a muchas personas. Así que bueno, en todas las coyunturas electorales tenemos estos tiempos que
que nos permiten encontrar acuerdos, diferencias. Uno dice, bueno, son como coyunturas, ¿no? Que la elección es un momentito. Y en ese momentito a veces salen cosas fantásticas, a veces no. Hay que transitarlos. Nuestra ciudad merece el mejor de nuestros esfuerzos, los mejores de nuestros dirigentes. ¿Merece que vayan juntos? La mayor de las unidades. Sí. Ahí no sé si la palabra merecimiento es. Yo creo que hay una necesidad en un contexto tan hostil. Pero eso se logra con diálogo. De encontrar las mejores formas para sacar adelante la ciudad. Sí. Demostrarle a la gente que la política ayuda, que estemos mejor. Que para eso está, para cambiar la vida. Involucrarnos, que no podemos ser representantes históricos de algo y siempre hay que construir. Yo creo que en eso uno pone la mejor de las voluntades en estas coyunturas que a veces son complejas, a veces no, debieran ayudar para sumar. Siempre son complejas. Pero bueno, para que también se transparenten algunas discusiones y sobre todo poner en valor cuáles son las prioridades o qué idea tenés, qué has hecho, qué pensás hacer. Eso, ¿no? Y en eso que no sean en términos individuales, sino colectivos, que también es algo medio complejo, ¿no? Pero si no está eso colectivo, yo siempre digo acá en el consejo, a veces uno sale porque me toca estar más tiempo y capaz que uno va, no sé. Pero la verdad que hay un trabajo colectivo para llevar adelante, para que yo diga esto de las escuelas hoy. Está Fernanda García, está Juan Larraburu, está Walter Martínez, también está Mauro Peñalba, Valeria Devana, digamos, y en eso nunca puede ser ni de uno solo ni de una parte. De un sector, bueno, son cuestiones que se vienen trabajando, siempre a destaja, como corriendo, hay Siempre. tiempos electorales y cronogramas que tienen que ver con distintas instancias que tienen que ver con la democracia. De mi lado, decir que uno trata esto. Lo mismo que con las escuelas, con cuestiones más generales, trasladar información, que la gente más o menos esté al tanto y no perder de vista lo importante, a pesar de lo urgente, y todos los que estamos pensando mínimamente en distintas cosas y hemos dado muestra con nuestro trabajo que estamos en ese sentido, ir avanzando. Así de complejo, no digo demasiado, pero tengo la cabeza pensando en la calefacción de las escuelas. Parece muy bien. No, y me parece buenísimo también salir a hablar y a explicar, ¿no? Esto que todo nos llevó al mismo lugar y que tiene que ver con el retiro de nación de las cosas verdaderamente importantes como son la educación, y le podemos sumar la salud y las condiciones de vida de la gente, ¿no? Que está dentro de este país. Y que es en definitiva la que hace grande a este país, pero bueno, el presidente de la Nación no lo entiende de esa manera, no entiende que dentro de Argentina hay seres humanos con derechos adquiridos que deberían de ser respetados. Sí, que por ahí completando, ¿no? Que uno está con gente distinta que piensa distinto todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. La otra vez escuchaba a una diputada y decía, bueno, el desafío es ese, ¿no? De estar con el que piensa distinto. Aunque sean las antípodas, y permitir esa discusión, que a mí me pasa, estoy con las mamás de fútbol, con los papás de fútbol de los nenes, con un vecino, y que uno, pero la situación es grave, amigos. Entonces, en esa yo creo que, el saldo de todos los armados tiene que ver con priorizar lo importante, con los mejores dirigentes y con los mayores consensos posibles. Muchísimas gracias. Y sin lastimarse. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Diana Balbín estuvo aquí en Pasados de Rosca.